Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. ¿Y cómo está el clima político en el país? Está muy deteriorado, Pedro. Está muy deteriorado. ¿Cuál es la razón de fondo? Yo llamo que en el país se nos ha instalado una policrisis. Tenemos crisis en lo político, tenemos crisis en lo social, en la convivencia. No es buena la convivencia, no se ha resuelto desde el hecho del 2019, donde hubo también una crisis que separaba a la sociedad. Tenemos una crisis de orden económica profunda, sin posibilidades de resolverse en el tiempo inmediato, ni siquiera los elementos más dramáticos, que son dólares y su consecuencia falta de combustible. Y por supuesto tenemos una crisis tan profunda como las anteriores que describo en lo institucional también. Vemos el tema de la justicia, pero no es la única institución. Hay ahora un cerco sobre el Tribunal Supremo Electoral también. Entonces, ese es el escenario del país. No tenemos una posibilidad de gobernabilidad adecuada, hay crisis de gobernabilidad en el país y la Asamblea Legislativa también está viviendo su peor momento con la peor representación que tenemos. En ese marco de hechos, todas las crisis actúan de forma conjunta y, por supuesto, esto afecta al país. La que más se siente será la económica, pero lo institucional, la convivencia, la política, etcétera, es también dramático para que el país pueda estabilizarse. ¿Difícil de revertir o imposible de revertir este cuadro de situación en lo que le queda al presidente Luis Arce? No lo va a poder, definitivamente no lo va a poder hacer, porque para salir de aquello, usted, Pedro, tiene que tener liderazgo, tiene que tener decisiones rápidas, inmediatas, y tiene que tener sobre todo una visión del Estado. No puede tener solamente una mirada de un área del Estado. Tiene que tener una visión, porque el Estado no actúa solamente de forma económica. La sociedad se mueve en distintas esferas y si no atiende usted la convivencia social, que tiene que ser buena, que tiene que ser tranquila, si no atiende la gobernabilidad que se tiene que conseguir y la tiene que construir y operar todo el tiempo, entonces mucho menos va a poder tomar decisiones de orden económico que requieren tranquilidad social y acuerdos políticos por la característica que tiene el país. Entonces, hoy en día, por el perfil ya de lo que viene haciendo y las conductas de lo que viene haciendo el poder político, el gobierno, etcétera, no hay posibilidades de que la crisis se resuelva en el tiempo de gobierno del presidente Arce. Usted puso énfasis al señalar la falta de liderazgo. ¿En qué momento lo tuvo o en qué momento lo perdió el presidente? El gobierno ha tenido dos etapas. Empieza bien, tratando de encontrar respuestas rápidas, 1, para la pandemia, 2, para el tema de la economía, 3, para la cuestión de la educación, devolverle las aulas a los chicos y a las niñas. Podríamos decir, el primer año, 1 año y medio, la gestión, hasta 2 años, la gestión está bien porque la economía se reencausa, la economía empieza nuevamente a crecer, etcétera. Pero está claro que habían otros problemas de financiamiento para este modelo económico. El modelo económico tiene 4 ejes, pero funciona con una fuente de financiamiento. Puede tener 2 o 3, funcionaba con una fuente de financiamiento que era la renta hidrocarburífera. Desde el 2016, Pedro, la renta hidrocarburífera cae de 6.000 en números redondos a 3.000 millones. Y de ahí va bajando paulatinamente. Ese cambio, ese faltante, había que percibirlo, que viene desde el año 2016, entonces había que percibir, había que saber de que iba a tener un impacto después en nuestra economía y no iba a poder financiar el primer factor o componente que tiene este modelo económico, que es la inversión pública, que activa la demanda interna y que genera el empleo. Bueno, si usted ahí
no ha tenido las decisiones rápidas e inmediatas y después no ha construido con los sectores privados, sectores industriales, etcétera, una complementariedad económica para sustituir el ingreso de divisa norteamericana. Lo que tiene que tener es lo que estamos viviendo hoy día. Esa es la consecuencia. Si usted no le hace mantenimiento al vehículo, no lo puede andar 100.000 kilómetros sin cambiar el aceite, tiene que atender. Bueno, esto es lo que no se ha hecho en el país. Ahí hace falta liderazgo. Y liderazgo hace falta también para comprender dos cosas muy rápido. Primero, ¿cuál era la naturaleza del mandato del presidente? El año 2019. Se produce una ruptura en aquel momento, un hecho que confronta a dos sectores de la sociedad. Allí había que trabajar un tema de pacificación. Ha mencionado ahora en su discurso paz y unidad para el próximo año, pero esto había que trabajarlo en el año 2020 y además es un proceso que hay que desarrollar, no es solamente una reunión, es un proceso que hay que desarrollar. ¿Para qué? Para que usted pueda tener acuerdos con los sectores empresariales, con los sectores industriales del país que están fuera del modelo económico, marginados del modelo económico, y con los que tiene que sentarse inevitablemente a conversar. Si no lo hace, significa que no está mirando y sigue anclado a la vieja lógica de la hegemonía, donde yo me impongo y usted me obedece. Eso ya está en crisis, eso ya no ha dejado de funcionar el año 2019. Ha sido interpelado, entonces hay que tener una visión todavía más amplia. Si la economía daba unas pequeñas muestras, crecimiento del 6,1% el primer año, no podía uno creer que eso iba a ser el todo de la gestión. Pero se ha quedado el gobierno en la misma lógica, inversión pública, empresas del Estado, no diálogo, no consenso y encima fraccionamiento en el partido. ¿Ante eso le consulte años? Yo podría animarme a decir de que el presidente Arce no va a contradecir su propio modelo. Es profundamente dogmático en la administración y el manejo de ese modelo. La medida de abrir la libre importación de combustibles al país, no solamente para la cadena productiva del agro y de la minería, sino inclusive para la venta, y que tenga allí un precio de mercado, pero el Estado siga guardando una parte importante de distribución de combustible subvencionado. Ya la gente podrá escoger a cuál de ellos va, si al combustible caro o al combustible que da el Estado vía subvención, pero que tiene filas y que es un poco más complejo de acceder. Pero el hecho central es abrir el modelo, a la ortodoxia del modelo, incorporarle unas medidas heterodoxas. ¿Y qué significa eso? Inclusiones. Inclusiones en economías regionales, las regiones no están todas incorporadas. Hoy en día hay regiones que trabajan de espaldas en la perspectiva nacional. Esto hay que cambiarlo. Y número dos, hay que sentarse a conversar con los sectores empresariales. Si durante el próximo son 19 años, los sectores empresariales han sido más actores de segunda línea, pues hoy en día hay que incorporarlos a que sean actores de primera línea en el desarrollo del país, en el proceso industrial, en el proceso productivo. Y hay que para ello tomar algunas medidas. Hoy en día las actuales normas de inversión pública son insuficientes. Necesitamos tener otra lógica de inversión, no de inversión pública, de inversión privada y de inversión extranjera, quiero decir. Necesitamos tener otra lógica. ¿Quién está haciendo algo muy interesante en ese sentido? El Paraguay. ¿Cuánta gente está viajando al Paraguay de acá de Santa Cruz, Pedro? Una enorme cantidad, porque en el Paraguay, inclusive si usted quiere, Jorge, ir a invertir, en 15 días le dan residencia. Y tiene rapidez para abrir cuentas bancarias, y tiene rapidez para conformar empresa, para trabajar, etcétera. Entonces nosotros necesitamos también entrar en esta dinámica, pero para eso usted tiene que estabilizar el país socialmente, políticamente, en la convivencia, en su transitabilidad, etcétera. Ahí es donde digo que hace falta liderazgo. Ahora,
Creería que no hay posibilidad de que no terminase. Sí termina su mandato, además tiene que terminar el mandato, eso es un imperativo, pero tiene más fuerza que los factores que podrían entorpecer aquello. Está claro que el Tribunal Constitucional tiene una alianza tácita con el gobierno, y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional también son un factor que sostiene hoy en día al gobierno. A cambio de eso ha perdido amplia legitimidad. La legitimidad no es el 55%, porque la legitimidad se revisa permanentemente en función de la gestión, de las políticas que uno implementa. Esa legitimidad se ha perdido, lo dicen los estudios de investigación de opinión pública. Entonces se apoya ya en factores de poder. El Tribunal Constitucional se ha convertido no en un revisor tanto de la Constitución, sino en un factor de poder. Y es algo que podríamos definir como el gobierno de los jueces. Bueno, este gobierno de los jueces es lo que en definitiva sostiene al poder político actual. Y la otra es... formas de analizar. Hay distintos métodos también. Pero lo prioritario en mi criterio es siempre mirar la conducta del gobierno. Eso va perfilando una característica. Está claro que el gobierno no trabaja lado a lado con los empresarios ni con los sectores exportadores. Si no trabaja con ellos, también podemos prever de que en adelante las exportaciones no son el centro de la preocupación del gobierno. Y todas las medidas que vamos conociendo, el viernes pasado teníamos la oportunidad de que el presidente pueda anunciar unas medidas importantes para la crisis en lo inmediato y en los meses que quedan a su gestión, y no hemos tenido aquello. Entonces, el concepto de manejo del modelo sobre el Estado como principal actor, sobre la inversión pública, sobre la redistribución del ingreso y las empresas del Estado, las empresas estatales que van de la mano del proceso de industrialización, pues muestra que no camina por el lado exportador, no camina por el lado de la empresa privada, de los consensos y del diálogo, sino por fortalecer algo que en mi criterio está endeble, que es la empresa pública y el proceso de industrialización. Claro, porque le voy a... Que no autoriza, pero ya no me pida Mónica que lo diga yo, pero toda la ciudadanía comenta de por qué el Estado no cede con el monopolio de la importación de combustible, que sería la solución inmediata, no completa, pero una solución aproximativa de forma importante a que el gobierno pueda ahorrar rápidamente por lo menos $1.000 millones de los recursos a la subvención. Pero es el Estado, es el gobierno quien tiene que señalar y decir por qué no renuncia al monopolio de la distribución del combustible y lo abre directamente para que sea el empresariado el que actúe, como en países como en Venezuela. Imagínese usted, ¿no? En países como en Venezuela ya la población escogerá por dónde quiere caminar, qué quiere ir a comprar. Jorge, ¿qué incidencia ha tenido en la gestión esta ruidosa fractura del movimiento al socialismo? Yo le diría, Pedro, que en gran medida es la responsable de la crisis económica y de las crisis que le he mencionado. Uno, se utiliza el poder judicial en sus distintos estamentos para tener control sobre la política, para tener control sobre lo que pueden hacer otros actores políticos. No se atiende la economía porque el esfuerzo está colocado sobre la política y no en atención a gobernar, a concertar. No se está concertando y no se busca consenso porque hay mirada política. Entonces, la ruptura interna ha desgastado con enorme fuerza a ambos líderes. Imagínese, hago un paréntesis,
entiendo que vamos entrando a una nueva etapa de la política nacional. Las movilizaciones y los mecanismos de presión se han desgastado, al punto de que el día de ayer en la reunión del Congreso de Evo Morales, ya no se han animado a decir vamos a bloquear nuevamente caminos, carreteras, porque eso está profundamente desgastado, tan desgastado como en su momento, después de los 36 días, ya nadie quiere proponer y decir vamos para una demanda o para otra. Ocurrió esto con los resultados del censo, vamos a hacer un cabildo, porque las formas de protesta y de presión en nuestro país se han ido desgastando. Eso significa que va a configurar que quien tiene el poder, ante la posibilidad de que no pueda verse presionado de una manera determinante, pueda verticalizar su conducta. Ahí hay un riesgo también, ¿no? Porque somos un país de extremos, ahí hay un riesgo. Pero la ruptura del movimiento al socialismo es tan fuerte y el partido tiene tanta influencia en el país y es tan determinante que es parte de esta crisis económica. Y hay algo, Pedro. A los bolivianos, esto lo dicen también los estudios, a los bolivianos miraban de lejos la disputa y el conflicto del MAS, pero finalmente el MAS le había resuelto, así había ocurrido durante muchos años, su economía. Bien, mal, le había resuelto su economía. Ahora la disputa ha llegado al bolsillo de la gente. Le entorpece el cargar combustible, le entorpece el hecho de no tener dólares, le entorpece en su actividad, el periódico puede tener dificultades de comprar papel, etcétera. Entonces uno dice, esa pelea ya me afecta en mi actividad económica y hace un daño profundo. Entonces la gente va mirando hacia otros actores, porque el masismo se ha convertido en malas formas y malas prácticas de hacer política. Eso no han visto los líderes, no han mirado que hay que salvar siempre la construcción del Estado plurinacional, que los derechos conseguidos hay que reasegurarlos, etcétera. Eso no lo han mirado, están en la pelea personal y esa pelea personal ha llegado al bolsillo de la gente. Eso la gente le llama el masismo. Ese masismo está mal emparentado, entonces ahora tiene mala prensa y por supuesto están redireccionando Todos los factores, así como están dispuestos, nos muestran una situación de crisis económica, de crisis política, de crisis social y de confrontación. Eso es lo que el panorama y el escenario nos muestra y hacia eso nos conduce. Pero en el otro lado, en las alternativas al movimiento al socialismo, después de 19 años, pues no nos dicen tampoco qué es lo que van a hacer con el Estado. 19 años sin producir una mirada de Estado, un horizonte de sociedad, un modelo de economía de hacia dónde vamos. El sábado ha nacido un partido liberal, ¿no? Que pretende... No están tan desarrolladas como en Bolivia. Entonces el modelo de Milei no es aplicable en Bolivia, porque acá la sociedad se mueve bajo otras lógicas. Número uno. Número dos, con lo que ha sucedido en los Estados Unidos, también va a haber gente entusiasmada con la mirada de endurecimiento político, etcétera. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. 19 años de gobierno social popular en Bolivia no se van a extinguir de la noche a la mañana. Eso ha sedimentado algo, ciertos hábitos de orden político. No puede haber discontinuidad, una ruptura sin elementos de continuidad, eso no es posible. Entonces los que vienen y dicen a partir del próximo año, en agosto, que deberían haber elecciones, todo es nuevo, no es posible, no es posible, no va a ser todo nuevo. Solamente un ejemplo muy rápido. ¿Alguien quiere cambiar la ley de flexibilización laboral? ¿Alguien imagina entonces que es posible solo colocar una nueva ley, hacerla aprobar en la Asamblea Legislativa y que se apruebe? Así de sencillo, cuando 19 años ha estado la Central Obrera Boliviana cogobernando en el Ministerio de Trabajo, etcétera, y hay además actores allí que se han empoderado durante 19 años, no va a ser posible, tiene que haber un proceso ahí de transiciones, pero además más que de transiciones,
tiene que introducirse nuevos elementos y aceptarse otros ya de manera permanente. Ese es un arte, y el que crea que viene y soluciona las cosas, como escuchábamos en las semanas pasadas, yo inmediatamente ya lo hubiera detenido, ya lo hubiera llevado preso a Evo Morales, yo hubiera militarizado las carreteras, etcétera. No era posible militarizar. No era posible, 250 kilómetros en línea recta prácticamente, militarizados con poblaciones a los costados. Eso lo dice el que no tiene conocimiento de cómo funciona el país. Hay que saber tejer diálogos, consensos, armonía entre esa población, estabilizar el país socialmente y mirar la economía. Si no, la economía no tiene manera de trabajar. Bien, la palabra de Jorge Richter. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.